Sean todos bienvenidos a la presentación de mi seminario, donde disertaré un poco sobre lo que es la citología ginecológica y citología hormonal. Quien les habla, Franklin Horacio Lozada Maldonado. Antes de entrar en tema, repasemos un poco lo que es la anatomía del aparato reproductor femenino. Tenemos que tener en cuenta que el aparato reproductor femenino es un sistema complejo que juega un papel vital en la reproducción y en la salud sexual. Está constituido por órganos internos, los cuales son el ovario, que produce óvulos y hormonas sexuales como el estrógeno y la progesterona, las trompas de falopio, que transportan el óvulo desde los ovarios hasta el útero, que es un órgano donde se desarrolla y crece el feto, y la vagina, que es un canal que conecta el útero con el exterior del cuerpo. Y también tenemos órganos externos como el monte de Venus, que es un área prominente de tejido adiposo que está generalmente cubierta por vello, los labios mayores, que son unos pliegues que rodean a la vulva, y los labios menores, que son pliegues más pequeños que se encuentran dentro de los labios mayores. También tenemos el clítoris, que es un órgano sexual femenino sensible al tacto, y el vestíbulo, que es una abertura que conduce a la vagina. Cabe señalar que la fisiología del aparato reproductor femenino consta de lo siguiente: del ciclo ovárico, que es un proceso que ocurre en los ovarios, forma parte de lo que es el ciclo menstrual, que también incluye cambios en el útero y en el endometrio. El ciclo ovárico está controlado por hormonas y en ella se da lo que es la fase folicular, la ovulación y la fase lútea. Tenemos la fertilización, que es donde un espermatozoide se une a un óvulo. Tenemos el embarazo, que es el proceso de desarrollo del feto. Tenemos el parto, que trata sobre el nacimiento del bebé. Y tenemos el ciclo menstrual, que es un ciclo de cambios hormonales que prepara al útero para el embarazo. Es preciso señalar también que la histología del aparato reproductor femenino está distribuido de la siguiente manera. El ovario está constituido por un tejido ovárico, folículos ováricos y cuerpo lúteo. Las trompas de falopio está constituido por un epitelio cilíndrico ciliado y una capa muscular. El útero está constituido por 3 capas. Tenemos el endometrio, el miometrio y el perimetrio. Y por último tenemos la vagina, que está constituido por un epitelio escamoso estratificado y una capa muscular. Por su parte, el estudio citológico ginecológico y hormonal es una prueba que se realiza para analizar las células del cuello uterino y de la vagina. Se pueden utilizar para detectar cambios que podrían indicar cáncer de cuello uterino u otras afecciones. De igual modo, se pueden utilizar para evaluar los niveles hormonales. Estos estudios son importantes para las mujeres de todas las edades porque permite detectar problemas de salud en etapas tempranas cuando son más fáciles de tratar, como también puede ayudar a prevenir el cáncer de cuello uterino. El objetivo principal que tienen estos estudios es que permite detectar cambios en las estructuras celulares que forman parte del cuello uterino y de la vagina, permite evaluar los niveles hormonales y también permite prevenir el cáncer de cuello uterino. Para adentrarnos en este mundo de lo que es la citología ginecológica y hormonal, tenemos que tener en cuenta que la citología te invita a explorar un universo microscópico donde las células, en este caso las unidades básicas de la vida, revelan sus secretos a través de las lentes del microscopio, y esto nos permite embarcarnos en un viaje de descubrimiento. Ahora hablemos un poco sobre lo que son las bases biológicas de la citología ginecológica. La citología ginecológica se basa en lo que es el estudio de las células del cuello uterino y de la vagina. Estas células se recolectan mediante un proceso de descamación y se analizan en un laboratorio de anatomía patológica a través del microscopio. Y esto permite detectar cambios que podrían indicar específicamente si existe o no la presencia de alguna anomalía en el cuello uterino. ¿Qué relación guarda el ciclo hormonal? El ciclo hormonal de la mujer afecta al tipo de células que se encuentran en el cuello uterino y la vagina. Durante la fase folicular del ciclo, las células epiteliales escamosas son las más comunes de encontrar, pero durante la fase lútea, las células epiteliales glandulares son las más comunes.
Tenemos que tener en cuenta que dentro de los tipos de células que podemos encontrar en la citología ginecológica, podemos analizar estas tres principales estructuras. Tenemos las células epiteliales, que son las células que recubren el cuello uterino y la vagina. Dentro de ella tenemos lo que son las células escamosas, que son las células más comunes que se encuentran en la superficie del cuello uterino y la vagina. Ellas se dividen en tres capas. Tenemos las células superficiales, las células intermedias y tenemos las células profundas. Y estas células profundas son las células basales y parabasales. Y también tenemos las células endocervicales, que estas células son las que se encuentran en el canal endocervical, que es la abertura que conecta el útero con la vagina. Y también podemos encontrar lo que son las células inflamatorias. Estas células inflamatorias se encuentran en el tejido cuando hay algún proceso de infección o inflamación. En la presente diapositiva podemos observar tres campos que nos permiten visualizar diferentes tipos de estructuras celulares. En el campo 1 tenemos la presencia de células intermedias y de células profundas. En el campo número 2 tenemos la presencia de células profundas y en el campo número 3 la presencia de células endocervicales y células superficiales. Una vez que se ha recolectado la muestra biológica, se debe procesar para que pueda ser analizada a través del microscopio. Esto se lleva a cabo a través de tres fases específicas que se dan, como lo es la fase preanalítica, donde se da el registro del material biológico y el ingreso del mismo al laboratorio. Se da la fase analítica, que es el procesamiento y la preparación a través de medios químicos aplicados a dicha muestra para luego ser analizadas al microscopio. Y la fase posanalítica, donde se da el proceso de entrega de resultados. Tenemos que tener en cuenta que estos mecanismos se llevan a cabo a través de una secuencia de pasos que va desde esa obtención del material biológico hasta su observación e interpretación a través del microscopio. Dentro de ello se da lo que es el proceso de fijación una vez que has obtenido el material biológico, donde se para el proceso de autólisis o muerte celular programada. Se procede a lo que es el mecanismo de tinción del material biológico, donde se pueden utilizar múltiples técnicas de coloración. La más utilizada es la técnica del papanicolado, y hoy en día, tras un proceso de modificación que obtuvo esta técnica, se realiza el proceso de coloración a través del PACMAR, que es la técnica del papanicolado combinado con la modificación que realizó Alfilio Martínez, que es un científico venezolano. Tenemos que tener en cuenta que ese proceso de modificación que se dio a esa técnica del papanicolado, la hoy manejada o utilizada como técnica del PACMAR, es un procedimiento que se lleva a cabo para poder realzar esas estructuras celulares. Se da desde el proceso de la eliminación del fijador, luego se hidrata el material biológico, se tiñen esas estructuras específicas donde se realza lo que es el núcleo de la estructura celular con hematoxilina de Meyer. Luego se realzan las estructuras citoplasmáticas con el PACMAR. Posterior se deshidrata el material biológico, se aclara el material biológico y se procede al montaje, que es en este caso esa cobertura acrílica que se le da al material biológico para que sea protegido. Y una vez que es montado el material biológico, se procede a lo que es su análisis a través del microscopio. Una vez que la muestra es procesada, se pasa al área de análisis del material, que en este caso se realiza una lectura o interpretación del material biológico. El análisis citológico es el proceso que se realiza para examinar a las células que forman parte del cuello uterino y de la cavidad vaginal. Y estas nos va a permitir poder detectar si existe o no la presencia de alguna alteración en esas estructuras celulares. Dentro de la clasificación de los resultados, tenemos que tener en cuenta que en la citología ginecológica se clasifican en categorías y que van desde lo normal hasta lo anormal. Las categorías más comunes son las siguientes, y que estas son descritas por el sistema Bethesda. Tenemos la citología normal,
donde las células son normales y no hay signo de cáncer u otras afecciones. Tenemos el ASCU, que son células escamosas atípicas de significados indeterminados. Tenemos el AGC, de células glandulares atípicas, que se pueden observar cambios en esas células glandulares. Tenemos el LCIL, que son lesiones intraepiteliales de bajo grado. Tenemos las HCIL, que son lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado. Y tenemos el carcinoma, que es donde se encuentran células cancerosas en el material biológico analizado. Dentro de los criterios de normalidad de una muestra citológica ginecológica, tenemos que tener en cuenta que para que una muestra citológica de esta índole se considere normal, debe cumplir con los siguientes criterios específicos. Adecuación de la muestra, donde la muestra debe contener una cantidad suficiente de células para poder realizarse un análisis preciso. Se habla de unas 8.000 a 12.000 muestras en las citologías convencionales para poder ser una muestra satisfactoria para su evaluación. Las células deben estar bien conservadas y no presentar ningún síntoma de degeneración, y las muestras deben estar libres de sangre, moco o cualquier otro material que pueda interferir con el análisis microscópico. Las células epiteliales, en su caso, en este punto, esas células epiteliales escamosas y glandulares deben tener un tamaño, forma y color normal. Los núcleos de las células epiteliales deben ser pequeños, redondos, irregulares. La relación núcleo-citoplasma debe ser normal y no debe haber células con atipias o algún signo de malignidad. Con relación a la flora vaginal debe ser normal con predominio a lactobacilos. No debe haber ningún signo de infección como la presencia de leucocitos, bacterias, hongos o algún otro elemento. Y también tenemos que tener en cuenta que otros hallazgos adicionales que dan indicio a que son criterios de normalidad es que no debe haber células inflamatorias, sangre o necrosis en la muestra, y no debe haber células endometriales en la muestra, a menos que las pacientes esté en este punto en la fase proliferativa del ciclo menstrual. Con relación a los criterios de anomalías en una muestra citológica ginecológica, tenemos que tener en cuenta que pueden ser de dos tipos. Las células atípicas, donde tenemos las células escamosas atípicas, el ASCU, en este caso que son células escamosas atípicas de significados indeterminados, se pueden observar cambios en las células escamosas que no son suficientes para diagnosticar cáncer, pero que podrían ser un precursor de él. Y tenemos los AH, células escamosas atípicas, no se puede excluir el HCIL. Se observan cambios en las células escamosas que podrían ser un precursor de cáncer, pero no se puede determinar con certeza. Y tenemos las células glandulares atípicas. Los AGC-NOS, que son células glandulares atípicas, no se pueden especificar si son endocervicales o endometrial. Se observan cambios en las células glandulares, pero no se pueden determinar si son específicamente del cuello uterino o del útero. Tenemos los AGC endocervical, que se observan cambios en las células glandulares que son más probables de ser del cuello uterino. Y tenemos los AGC endometriales, que son aquellos cambios en las células glandulares que son más probables de ser del útero. Y tenemos lo que son las lesiones intraepiteliales. En este punto podemos encontrar lo que son lesiones intraepiteliales de bajo grado o LCIL, que se observan cambios en las células escamosas que podrían ser un precursor del cáncer. Tenemos los LCIL con características del VPH, que se observan cambios en las células escamosas que son causados por el virus del papiloma humano. Tenemos las lesiones intraepiteliales escamosas de alto grado o HCIL, que se observan cambios en las células escamosas que son precursor del cáncer. Y tenemos los adenocarcinomas in situ, que se encuentran en las células cancerosas en la superficie del cuello uterino. Una vez que se emite un resultado de una citología ginecológica y este presenta algún tipo de anomalía, tenemos que realizar protocolos de seguimiento ante estos resultados. Para poder llevar a cabo estos protocolos, tenemos que tener en cuenta que puede variar según la categoría del resultado y la edad que tiene el paciente. En general, se pueden dividir en dos grupos. Tenemos los resultados de bajo grado, donde los ASCU se deben repetir la citología en 6 a 12 meses,
y los L-Sil, donde se tiene que repetir la citología en 6 a 12 meses. Si el resultado persiste, se debe realizar una colposcopia. Con relación a los resultados de alto grado, como los AS-H, se debe realizar una colposcopia. Con relación a los H-Sil, se debe realizar una colposcopia. Y con relación a los AGC, se debe realizar una colposcopia o una biopsia endometrial. Los AIS, se le debe realizar un cono cervical. Dentro de las pruebas complementarias tenemos la colposcopia, que es un examen que permite visualizar el cuello uterino con un microscopio especial. Se utiliza para detectar lesiones precancerosas y cancerosas. Tenemos la biopsia, que es la toma de una pequeña muestra de tejido para ser analizada a través del microscopio óptico y se utiliza para confirmar el diagnóstico del cáncer. Y tenemos la prueba de BPH, que es una prueba que permite detectar la presencia del virus del papiloma humano, que es el principal factor de riesgo de cáncer de cuello uterino. Para un diagnóstico definitivo, este diagnóstico definitivo del cáncer de cuello uterino se realiza mediante una biopsia, que es la evaluación que certifica la presencia o no de dicha anomalía. La biopsia se puede realizar durante una colposcopia o mediante un procedimiento llamado cono cervical. Por otra parte, la citología hormonal no solo revela la salud física, sino también el lienzo de emociones que la mujer experimenta. Cada emoción deja su huella en las células, creando un retrato único de la vida interior de la mujer. Desde este punto de vista, podemos decir entonces que la citología hormonal es un examen microscópico de las células vaginales que se realiza para evaluar la actividad hormonal y el estado del ciclo menstrual. Se basa en la observación de las características morfológicas de las células, como el tamaño, la forma, el núcleo y el citoplasma, que varían a lo largo del ciclo menstrual en respuesta a las diferentes hormonas. Tenemos que también tener en cuenta que el objetivo primordial de la citología hormonal es lo siguiente: evaluar la actividad hormonal, diagnosticar trastornos hormonales, monitorizar el tratamiento de trastornos hormonales, predecir la ovulación y evaluar la maduración endometrial. Es preciso señalar que existen dos tipos de citología hormonal. Tenemos la citología funcional, que sus características son: se realiza en un solo momento del ciclo menstrual, generalmente en la fase ovulatoria. Permite evaluar la calidad del moco cervical, que es importante para la fecundación, y es útil para el diagnosticar la infertilidad cervical. Las aplicaciones de esta citología funcional permite el diagnóstico de la infertilidad cervical, permite la evaluación de la calidad del moco cervical y monitoriza el tratamiento de la infertilidad cervical. Y por último tenemos lo que es la citología seriada, que sus características son las siguientes: se realiza en diferentes momentos del ciclo menstrual, generalmente 3 o 4 veces, para poder observar los cambios de células vaginales a lo largo del ciclo. Permite evaluar la respuesta del endometrio a las hormonas ováricas y es útil para diagnosticar trastornos hormonales como el síndrome de ovario poliquístico, la menopausia precoz y la hiperprolactinemia. Las aplicaciones es diagnóstico, monitoreo, predicción y evaluación. En este caso, permite diagnosticar trastornos hormonales, monitoriza el tratamiento de trastornos hormonales, predice la ovulación y permite evaluar la maduración endometrial. Con relación a la interpretación de la citología hormonal, existen patrones hormonales normales a lo largo del ciclo menstrual y en diferentes etapas de la vida. Con relación a la pubertad, aumento gradual del estrógeno y progesterona, hay presencia de células superficiales e intermedias, índice cariopipnótico bajo y aumento del moco cervical. Con relación a la fase folicular, predominio de estrógeno, células superficiales e intermedias en la citología, índice cariopipnótico bajo y aumento del moco cervical. Con relación a la fase ovulatoria, pico de LH, células parabasales en la citología, índice cariopipnótico alto y moco cervical filante y elástico. En la fase lútea,
predominio de progesterona, células secretoras en la citología, índice cariopinótico bajo y disminución del moco cervical. En el embarazo, aumento de estrógeno y progesterona, células deciduales en la citología, índice cariopinótico alto y aumento del moco cervical. Y por último, en la menopausia hay disminución de estrógeno y progesterona, células parabasales e intermedias en la citología, índice cariopinótico bajo y hay atrofia vaginal. Con relación a las limitaciones y consideraciones de la citología hormonal, tenemos que tener en cuenta que existen factores que pueden afectar la interpretación de este tipo de material biológico, como lo es las infecciones vaginales. Las infecciones vaginales pueden alterar la morfología de las células de la vagina, lo que puede dificultar la interpretación en la citología hormonal. La inflamación vaginal, la atrofia vaginal, errores de la técnica al momento de procesar el material biológico y la variabilidad interindividual. Con relación a esto de la variabilidad interindividual, tenemos que tener en cuenta que la morfología de las células vaginales pueden variar de una mujer a otra, lo que puede dificultar la comparación de los resultados de la citología hormonal entre diferentes mujeres. Con relación a los avances y las nuevas tecnologías en la citología hormonal, tenemos que tener en cuenta que la citometría de flujo es una técnica que permite analizar las características físicas y químicas de las células individuales en suspensión. Se puede utilizar para medir el tamaño, la forma, la granulosidad, la expresión de antígenos y otras características de la célula. Otras técnicas que se pueden utilizar son la inmunistoquímica, que es una técnica que permite detectar la presencia de proteínas específicas en las células, y la hibridación in situ fluorescente, que es una técnica que permite detectar la presencia de ADN específicos en las células. Estas tres tecnologías tienen sus ventajas y desventajas. Uno, dentro de sus ventajas, es que son más precisas y sensibles que las técnicas tradicionales. Permiten obtener resultados más rápidos y son menos invasivas para los pacientes. Con relación a sus desventajas, tenemos que estas nuevas tecnologías son más costosas que las técnicas tradicionales, no están disponibles en todos los centros de salud y requieren de un personal especializado para su manejo o uso de estos equipos o técnicas. Y para finalizar, tenemos que tener en cuenta que las enfermedades ginecológicas son un problema de salud pública importante que afectan a millones de mujeres en todo el mundo y pueden tener un impacto significativo en su salud física y mental. Con relación a las estadísticas, tenemos que tener en cuenta que el cáncer de cuello uterino es el cuarto cáncer más común que afecta a las mujeres a nivel mundial. Es la segunda causa de muerte entre las mujeres en edades de 15 a 44 años y que el virus de papiloma humano es el principal causante de cáncer de cuello uterino. Con relación a las enfermedades como la endometriosis, afecta alrededor del 10% de las mujeres en edad reproductiva. Los fibromas uterinos afectan alrededor del 70% de las mujeres blancas y en un 80% de las mujeres negras en edades reproductivas. La enfermedad inflamatoria pélvica afecta alrededor del 10% de las mujeres en edad reproductiva y el síndrome de ovario poliquístico afecta alrededor del 10% de las mujeres en edad reproductiva. Aquí les dejo algunas referencias bibliográficas que pueden consultar para poder profundizar más sobre el tema. Muchas gracias por su atención. Ahora comencemos las rondas de preguntas.